El olor a cloro y limpiador de pino ya se había convertido en parte de Marta. A los 62 años, se despertaba todos los días a las 4:30 de la mañana, antes incluso de que el sol pensara en salir. Y el primer pensamiento que venía a su mente era siempre el mismo: otro día igual. Ella ya no lloraba por eso. Había pasado la etapa de las lágrimas hacía mucho tiempo. Ahora solo era vacío, un vacío que tenía la forma exacta de una vida entera dedicada a ser invisible. Aquel martes de enero el frío cortaba la piel cuando Marta salió de casa. Vivía en un apartamento en la planta baja en el barrio de San Cristóbal, en un edificio antiguo de la zona norte de la ciudad, donde todo el mundo se conoce, pero nadie realmente se ve. 3 habitaciones pequeñas, un baño con azulejos agrietados y una ventana que daba al patio interior donde los niños gritaban hasta tarde. Se ajustó el abrigo fino sobre el uniforme azul marino de la empresa de limpieza. La tela estaba descolorida, gastada en los codos, pero estaba limpia. Marta siempre se aseguraba de eso. Podía ser limpiadora, podía ganar el salario mínimo, podía ser invisible para el mundo, pero jamás sería descuidada. El autobús 474 estaba lleno, como siempre. Subió agarrando con fuerza su bolsa de tela. Dentro llevaba el almuerzo que había preparado la noche anterior. El celular antiguo que sus hijos le habían regalado en la Navidad pasada. Una cartera fina con poco dinero y su tarjeta del Seguro Social. Nadie le ofreció el asiento. Marta se sujetó a la barra de metal, balanceándose con el movimiento del autobús, y dejó que su mente vagara. Así era como sobrevivía a las 2 horas de trayecto todos los días, desconectando, pensando en nada, o mejor dicho, intentando no pensar. Pero esa mañana, una mujer joven subió al autobús en la tercera parada. Bonita, de unos 20 y tantos años, cabello liso y brillante, ropa de gimnasio ajustada marcando el cuerpo. Su novio subió detrás de ella, todo sonriente, y aunque el autobús estaba lleno, 3 hombres se levantaron al mismo tiempo para ofrecerle lugar. Marta observó la escena y sintió esa punzada familiar en el pecho. No era envidia exactamente. Era recuerdo de una época en la que ella también había sido mirada, de una época en la que existir no dolía tanto. Había sido bonita una vez, Marta, cabello castaño lleno de rizos naturales, cintura fina, sonrisa amplia. A los 20 años, giraba cabezas en la calle. A los 30, todavía recibía piropos en la parada del autobús. A los 40, a los 40 ella ya había desaparecido. Se casó a los 21 años con Roberto, un hombre 6 años mayor que trabajaba como repartidor. Él no era malo al principio, no le pegaba, no bebía demasiado. Pero tampoco la miró nunca de verdad. Nunca preguntó cómo había sido su día. Nunca notó cuando ella se cortó el cabello. Nunca se dio cuenta de cuándo dejó de sonreír. Tuvieron 3 hijos en 4 años. Rebeca, Julián y Tatiana. Marta dejó su empleo de cajera en el supermercado para cuidarlos. Y de alguna forma, en todos esos años lavando pañales, haciendo comida, limpiando la casa y pagando cuentas, ella simplemente se desvaneció. Roberto empezó a llegar cada vez más tarde. Después pasó a no llegar. Tuvo otras mujeres. Marta lo sabía, claro que lo sabía, pero estaba demasiado cansada para pelear. Y cuando los hijos crecieron y Roberto finalmente se fue para siempre, ella sintió alivio. Alivio de no tener que fingir más que aquello todavía era un matrimonio. Eso había sido hace 8 años. Los hijos vivían lejos ahora. Rebeca se había mudado a la capital siguiendo a un novio. Julián estaba en otra provincia, casado, con 2 hijos a los que Marta solo veía por videollamada. Tatiana, la menor, vivía en el interior con su marido y un embarazo de 7 meses. Llamaban a veces, mandaban mensajes de buenos días, pero estaban ocupados, viviendo sus propias vidas. Como debía ser, Marta lo sabía, pero saberlo no aliviaba la soledad. El autobús se detuvo en la terminal. Marta bajó junto con la multitud
y caminó 6 cuadras hasta el edificio comercial de 20 pisos donde trabajaba. Edificio Torre Central, vidrios espejados, entrada de mármol, recepción con 3 guardias de seguridad. Entró por la puerta trasera, como siempre, bajó al subsuelo, se cambió de ropa en el vestuario estrecho que olía a humedad, tomó el carrito de limpieza y subió al 15º piso. Su sector era siempre el mismo, del piso 15 al 18. 4 pisos, 18 oficinas, 6 baños, 2 cocinas, pasillos de alfombra gris que necesitaban ser aspirados todos los días. Marta trabajaba en silencio, pasaba el trapo en las mesas de vidrio, vaciaba papeleras, limpiaba manchas de café, organizaba sillas. A veces encontraba notas pegadas en las computadoras. No olvides limpiar debajo de la mesa, o el baño huele mal. Nunca un gracias o un buenos días. Ella no se quejaba. Necesitaba el empleo. Eran casi las 10 de la mañana cuando Marta entró en la oficina 1507. Era una sala pequeña, diferente de las otras. No tenía ese montón de mesas y divisiones. Tenía un escritorio de madera grande y oscuro, 2 sillones de cuero, una estantería llena de libros y un cuadro en la pared con una pintura abstracta que a Marta le parecía bonita, pero no entendía. La oficina era nueva. Había sido alquilada la semana anterior, y Marta solo había limpiado allí una vez. Recordaba vagamente haber visto un cartel temporal en la puerta, M&A Consultoría Empresarial. Empujó el carrito hacia adentro, ya sacando los trapos y el rociador, cuando escuchó la voz. «Buenos días». Marta se llevó un susto tan grande que se le cayó el rociador al suelo. Había un hombre sentado detrás del escritorio. Ella no lo había visto porque él estaba inclinado sobre unos papeles, pero ahora había levantado la cabeza y la estaba mirando directamente. «Perdón», dijo él, y había algo amable en su voz. No quería asustarme. «No, no hay problema», tartamudeó Marta, agachándose rápidamente para recoger el rociador. Sintió que el rostro le ardía. «Pensé que no había nadie. Disculpe, vuelvo más tarde». «No es necesario». Él se levantó, y Marta tuvo que alzar la mirada para verlo bien. Era un hombre negro, alto, debía medir más de 1,80 m, de hombros anchos, pero no gordo, sino sólido. Llevaba una camisa blanca, con las mangas remangadas hasta los codos, pantalón de vestir negro sin corbata. El cabello era gris, cortado muy corto, y tenía una barba también gris, recortada con cuidado. Debía tener unos 50 y tantos años, calculó Marta. Quizás 55 o 57. Pero lo que la hizo dejar de respirar por un segundo fue la manera en que él la estaba mirando. Él la estaba mirando, de verdad, a los ojos. «Siéntete cómoda», dijo él, haciendo un gesto amplio con la mano. «Solo estoy revisando unos contratos. No voy a molestar». «No, usted no molesta», respondió Marta rápido, en voz baja. «Yo soy la que molesta. Vuelvo más tarde, sin problema». «Tú no molestas en absoluto», dijo él, y sonrió. Era una sonrisa bonita, tranquila, el tipo de sonrisa que llegaba a los ojos. Marta no supo qué decir. Se quedó allí parada, apretando el rociador contra su pecho, sintiéndose fuera de lugar y extraña en su propio cuerpo. «Está bien entonces». Él volvió a sentarse, tomando un bolígrafo. «Siéntete como en casa. Haz de cuenta que no estoy aquí». Marta asintió, aunque sabía que sería imposible fingir que él no estaba allí. Comenzó a limpiar. Pasó el trapo en la estantería, en el borde de la ventana, en los sillones. Trabajaba despacio, en silencio, hiperconsciente de cada movimiento. Podía sentir que él seguía en la sala, escuchar el sonido del bolígrafo rasgando el papel, el crujido de las páginas al pasar, pero él no dijo nada más. Cuando Marta estaba a punto de salir, ya tirando del carrito hacia la puerta, él levantó la vista de nuevo. «¿Cómo te llamas?» Ella se congeló. «Marta», respondió, la voz saliendo casi en un susurro. «Marta», repitió él, como si estuviera probando el sonido. «Bonito nombre. Yo soy Miguel». No dijo «señor Miguel» o «doctor Miguel»,
o el dueño de la empresa. Solo Miguel. Un placer, murmuró Marta, y salió de la sala antes de que él pudiera ver el rubor que había tomado cuenta de su rostro. En el pasillo, apoyó el carrito en la pared y respiró hondo. «Qué ridículo», pensó ella. «Pareces un adolescente idiota». Pero no podía dejar de pensar en la manera en que él había dicho Marta, como si su nombre importara, como si ella importara. Sacudió la cabeza, irritada consigo misma. Volvió al trabajo. Durante el resto de la semana, la oficina 157 se convirtió en la parte más extraña del día de Marta. Miguel estaba siempre allí, siempre trabajando, siempre concentrado en papeles, en la computadora, en llamadas telefónicas que hacía en voz baja. Pero cada vez que ella entraba, él levantaba la vista y decía buenos días o buenas tardes, todos los santos días, y no era el tipo de saludo automático lanzado al aire. Era mirándola, siempre mirándola. El jueves le preguntó si quería un café. «Lo hice hace un momento», dijo él, señalando la cafetera pequeña que tenía en la mesa auxiliar. «Es buen café, importado. Lo traje de Colombia. ¿Aceptas una taza?» Marta se quedó tan sorprendida que no pudo rechazarlo. Él lo sirvió en una taza de porcelana blanca, sin preguntar si quería azúcar o leche, y se la entregó en las manos. «Gracias», susurró ella. «De nada», sonrió él de nuevo. Aquella sonrisa calmada. Marta tomó el café de pie, rápido, quemándose la lengua. Era café fuerte, amargo pero bueno. Cuando terminó, agradeció de nuevo y salió casi corriendo. Esa noche, acostada en la cama, sola en el apartamento silencioso, Marta se quedó mirando el techo agrietado y pensando en Miguel, en su voz, en la forma que tenía de mirarla, como si ella fuera una persona de verdad. No solo una mujer invisible, de uniforme azul, empujando un carrito de limpieza. «Basta», se dijo a sí misma. «Él solo es educado, no significa nada». Pero aún así, por primera vez en años, Marta tardó 5 minutos más frente al espejo a la mañana siguiente. Se puso un labial viejo que encontró en el fondo del cajón. Se recogió el cabello de una manera diferente. Se sintió idiota después, pero no se quitó el labial. El viernes, Miguel estaba moviendo cajas cuando ella llegó. Cajas de cartón apiladas en un rincón de la sala, algunas abiertas, otras aún cerradas. «Perdona el desorden», dijo él cuando la vio. «Estoy organizando unos archivos antiguos, pero puedes limpiar tranquila, no estorbo». «Sin problema», respondió Marta. Ella comenzó a trabajar, y por algunos minutos hubo solo el sonido de la escoba en la alfombra y de Miguel abriendo cajas, hojeando papeles. Entonces él dijo: «¿Hace cuánto tiempo trabajas aquí?» Marta se detuvo, sorprendida por la pregunta. «3 años», respondió. «Más o menos». «¿Te gusta?» Ella parpadeó. «¿El trabajo?» «Sí». Marta no sabía qué decir. Nadie le había preguntado eso nunca. Ni sus hijos, ni las otras limpiadoras, ni la supervisora. El trabajo era trabajo. Lo hacías porque lo necesitabas, no porque te gustara. Es un empleo», dijo ella, finalmente. «Paga las cuentas». Miguel asintió despacio, como si aquella respuesta hubiera dicho mucho más que las palabras en sí. «Entiendo», dijo él. Hubo una pausa. Después: «¿Tienes hijos?» «Tengo», respondió Marta, y sintió que el pecho se le apretaba un poco. 3, 2 varones y una mujer. Ya están grandes. ¿Viven contigo?» «No, cada uno se fue por su lado». «Debe ser difícil». Marta lo miró. Había algo en su voz, algo que parecía comprensión. «Sí», admitió en voz baja. Marta sintió un nudo en la garganta. Se giró rápidamente de vuelta a la escoba, fingiendo estar concentrada en barrer un rincón que ya había barrido. No quería que él viera las lágrimas que se habían formado de la nada en sus ojos. Cuando salió de la sala ese día, Marta apoyó la cabeza en la pared fría del pasillo y respiró hondo 3 veces. «¿Qué me está pasando?» Pero ella sabía lo que era.
Hacía tanto tiempo que alguien la había mirado, tanto tiempo que alguien le había preguntado algo sobre su vida, tanto tiempo que ella se había sentido vista. Y ahora estaba este hombre educado, amable, que hacía café importado y preguntaba si le gustaba su trabajo, y que la miraba a los ojos cuando hablaba. Él solo está siendo simpático, se dijo Marta firmemente. Solo eso. No significa nada. Estás demasiado vieja para estas tonterías. Pero cuando despertó el sábado por la mañana, el primer pensamiento que le vino a la cabeza no fue otro día igual. Fue, el lunes lo veo de nuevo. Y por primera vez en mucho, mucho tiempo, Marta sonrió sola. El lunes siguiente, Marta se despertó con el corazón latiendo más rápido. Se bañó, se puso el uniforme, pero esta vez se puso una crema hidratante en el rostro que Tatiana había olvidado en su última visita. Se puso el labial de nuevo. Se recogió el cabello con más cuidado. Antes de salir de casa, se miró en el espejo del pasillo. Una mujer de 62 años le devolvió la mirada. Cabello castaño con hilos blancos, arrugas alrededor de los ojos y de la boca. Cuerpo cansado que cargaba décadas de trabajo duro. «¿Qué ilusión te estás haciendo?», pensó, pero aún así salió de casa con un nerviosismo diferente en el estómago. Un nerviosismo que no era malo. La mañana pasó despacio. Marta limpió el piso 15, el 16, el 17. Dejó la oficina 1507 para el final, como había hecho la semana anterior. Cuando finalmente empujó la puerta y entró, el corazón se le disparó. Miguel estaba allí. Pero esta vez no estaba sentado. Estaba de pie frente a la ventana, con las manos en los bolsillos del pantalón, mirando la ciudad allá abajo. Se giró cuando escuchó la puerta. «Marta», dijo y sonrió. «Buenos días», respondió ella, y odió la forma en que su voz salió baja, tímida. «Buenos días», repitió él. «Te estaba esperando, en realidad». Marta se congeló con la mano en el carrito. «¿Esperando a mí?» «Sí». Miguel se acercó al escritorio, tomó algo. «Mira, sé que esto puede sonar extraño, pero compré esto para ti». Extendió la mano. Era un libro. Marta miró el objeto como si fuera algo de otro planeta. Un libro grueso, de tapa dura azul oscura, con letras doradas. 100 años de soledad. «Yo no entiendo», susurró ella. «La semana pasada te quedaste mirando la estantería», dijo Miguel amablemente. «Me di cuenta de que mirabas los libros cada vez que limpiabas aquí, y pensé, tal vez te guste leer». Marta abrió la boca, la cerró. No sabía qué decir. «Yo no puedo aceptarlo», logró decir finalmente. «Es caro». «Yo no lo es», interrumpió Miguel. «Y aunque lo fuera, quise regalártelo. Acéptalo. Por favor». Él continuó con la mano extendida, el libro allí, esperando. Lentamente, como si estuviera haciendo algo prohibido, Marta extendió sus propias manos y... No muy cerca, pero lo suficiente para que ella pudiera ver los detalles de su rostro. Las pequeñas arrugas alrededor de los ojos, las pestañas oscuras, la forma en que sus ojos eran amables, profundamente amables. «No tienes que agradecer», dijo él en voz baja. «Fue un placer». Marta apretó el libro contra su pecho. Estaba temblando. No sabía si era de emoción, de miedo, de confusión. Tal vez todo eso junto. «¿Por qué usted?», empezó ella, pero no pudo terminar la frase. «¿Por qué qué?», preguntó Miguel suavemente. «¿Por qué es amable conmigo?». La pregunta salió antes de que pudiera detenerla. Cruda, honesta, casi desesperada. Miguel la miró por un largo momento. Después suspiró suavemente. «Porque mereces amabilidad», dijo él simplemente. «Todo el mundo la merece, pero especialmente tú». «Usted no me conoce», susurró Marta. «No», coincidió él. «Todavía no, pero me gustaría conocerte». El silencio que cayó entre ellos era denso, cargado de significados no dichos. Marta sostuvo el libro con tanta fuerza que le dolían los dedos. El corazón latía descompasado. La cabeza le daba vueltas. Él no habla en serio. No puede ser. Esto no sucede.
no conmigo, no ahora. Pero él estaba mirando con esos ojos amables, esperando. Necesito trabajar, dijo ella finalmente, con la voz quebrándose un poco. Claro, dijo Miguel, pero no se alejó. Pero antes de que te vayas, ¿puedo hacerte una invitación? Marta apenas podía respirar. ¿Qué tipo de invitación? Café, dijo él. Café de verdad. No esa bomba que hago en la cafetera de aquí. Hay una panadería excelente a 2 cuadras. ¿Aceptas tomar un café conmigo? Después de tu turno, tal vez. Marta abrió la boca para decir no, para decir que era una locura, para decir que él estaba confundiendo las cosas, que ella era solo la limpiadora, que eso no tenía sentido. Pero lo que salió fue, está bien, y en cuanto lo dijo, Marta no sabía si quería reír o llorar. El resto del día pasó en una neblina extraña. Marta limpió las oficinas restantes en piloto automático, con la cabeza zumbando con pensamientos contradictorios que se atropellaban unos a otros. ¿Qué hice? ¿Qué estaba pensando? Dije que sí. ¿Por qué dije que sí? Pero bajo el pánico había otra cosa. Algo pequeño y frágil que ella estaba segura de que había muerto hacía años. Expectativa. A las 4:30 de la tarde, cuando su turno terminó, Marta fue al vestuario del subsuelo y se quedó mirando su propio reflejo en el espejo roto sobre el lavabo. Había pasado todo el día sudando, limpiando, subiendo y bajando escaleras. El cabello estaba medio despeinado, el rostro brillante. El uniforme olía a productos de limpieza. Se va a arrepentir, pensó ella. Me va a mirar allá afuera, con la luz del día de verdad, y se dará cuenta del error que cometió. Se lavó la cara con agua fría, se puso un poco más de labial, se soltó el cabello, lo recogió de nuevo. No servía de nada. Ella era lo que era. Una mujer de 62 años, cansada, común, invisible. Pero aún así, cuando salió del edificio por la puerta principal, no la de atrás, por primera vez en 3 años, Miguel estaba allí, apoyado en la pared, con las manos en los bolsillos, mirando el movimiento de la calle. Cuando vio a Marta, sonrió. Aquella sonrisa tranquila que ella ya estaba empezando a reconocer. Pensé que te ibas a arrepentir, dijo él, acercándose. Lo pensé, admitió Marta, con la voz saliendo más firme de lo que esperaba. Miguel rió, no una risa de burla, sino una risa genuina, agradable de escuchar. Honestidad, me gusta eso, dijo él. Ven. La panadería está justo ahí. Caminaron lado a lado por la acera. Marta estaba hiperconsciente de todo, de la altura de él a su lado, del olor a perfume masculino que venía de él, algo amaderado, discreto, de la manera en que él disminuía el paso para no dejarla atrás. La panadería era pequeña y acogedora, con mesitas de madera y un mostrador lleno de panes y dulces. El olor a café fresco y pan tostado inundaba el aire. Miguel sostuvo la puerta para que ella entrara. Le acercó una silla para que se sentara. Le preguntó qué quería. «Solo café», dijo Marta. «¿Solo café?» Él arqueó una ceja. «¿Comiste hoy?» Marta sintió que el rostro le ardía. «Comí mi almuerzo hace horas». «Eso fue hace 5 horas», dijo Miguel amablemente. «¿Me haces compañía?» «Voy a pedir una tostada y un pedazo de pastel. Compártelo conmigo». Antes de que ella pudiera protestar, él ya había ido al mostrador. Marta se quedó sentada, con las manos entrelazadas sobre la mesa, intentando controlar el nerviosismo. Miró alrededor. Había otras parejas en la panadería. Gente joven en su mayoría. Una pareja de adolescentes riendo alto en un rincón. 2 mujeres de mediana edad conversando animadamente. Nadie los miró 2 veces, pero Marta sentía como si todo el mundo los estuviera mirando. Miguel volvió con una bandeja, 2 cafés, una tostada grande con mantequilla derretida y una rebanada generosa de pastel de zanahoria con cobertura de chocolate. «Come», dijo él, empujando la tostada hacia ella. Marta tomó la mitad del pan con cuidado. Dio un mordisco pequeño. Estaba delicioso, caliente, crujiente, con la mantequilla escurriendo. «Entonces», dijo Miguel después de un sorbo de café,
Cuéntame, ¿siempre trabajaste en limpieza? Marta tragó el pedazo de pan y negó con la cabeza. No, antes era cajera de supermercado, pero lo dejé cuando nacieron los chicos. Estuve unos 20 años solo cuidando la casa, los hijos. Cuando volví a trabajar, ya estaba más vieja. Más difícil conseguir algo mejor. Entiendo, dijo Miguel. ¿Y el padre de ellos? Se fue, respondió Marta simplemente. Hace 8 años. ¿Lo extrañas? La pregunta era directa, pero no invasiva. Había curiosidad genuina en su voz. Marta pensó antes de responder. No, dijo ella, honesta. Sentí alivio en realidad. Ya no éramos nada hacía tiempo. Solo estábamos ahí, dividiendo el mismo espacio. Pero no era un matrimonio. No de verdad. ¿De verdad cómo?, preguntó Miguel. Marta se miró las manos. De verdad es cuando la persona te mira, dijo en voz baja. Cuando pregunta cómo fue tu día y espera realmente la respuesta. Cuando notas si estás triste. Cuando existes para esa persona. ¿Sabes? Ella levantó la vista y encontró a Miguel mirándola directamente, intensamente. ¿Existías para él?, preguntó él suavemente. No, respondió Marta, y sintió la verdad de aquella palabra instalarse en su pecho. Creo que nunca existí. Miguel se quedó en silencio por un momento, simplemente sosteniendo su mirada. Eso debe haber dolido mucho, dijo finalmente. Y fue la compasión en su voz, la comprensión pura y simple, lo que hizo que los ojos de Marta se llenaran de lágrimas. Parpadeó rápido, intentando contenerse. Perdón, susurró ella. Qué ridículo, yo. No es ridículo, interrumpió Miguel firmemente. No es ridículo sentir. Nunca lo es. Él le extendió una servilleta de papel a través de la mesa. Marta la tomó y la presionó contra sus ojos, intentando recomponerse. No suelo llorar, dijo ella con la voz ahogada. No suelo hablar de estas cosas. Ni siquiera sé por qué estoy hablando contigo. Porque a veces es más fácil hablar con quien no conoce toda nuestra historia, dijo Miguel gentilmente. Y porque pregunté de verdad, y sentiste que podías responder de verdad. Marta bajó la servilleta y lo miró. A aquel hombre que era prácticamente un extraño, pero que de alguna forma, en una semana, había logrado ver más de ella que su propia familia en años. ¿Por qué estás haciendo esto?, preguntó ella de nuevo. Todo esto, el libro, la invitación, este café. ¿Por qué? Miguel se recostó en la silla pensativo. ¿Puedo ser honesto?, preguntó. Por favor, porque cuando te vi por primera vez, aquel día en la oficina, reconocí algo en ti, dijo despacio, eligiendo las palabras con cuidado. Una tristeza, una soledad, y yo sé cómo es eso, sé cómo es sentirse invisible. Entonces quise, no sé, recordarte que no lo eres, invisible. Pero usted no me conoce, insistió Marta. Todavía no, sonrió él levemente. Pero me gustaría conocerte, si tú me dejas. El corazón de Marta latía descompasado. No entiendo, dijo ella, la voz saliendo en un hilo. Yo soy solo una limpiadora, una mujer vieja que limpia oficinas. Usted es... Usted tiene una empresa, trajes bonitos, debe haber estudiado, debe tener dinero. ¿Por qué querría? Ella no pudo terminar. Miguel se inclinó hacia adelante, con los codos en la mesa. ¿Crees que esas cosas importan?, preguntó suavemente. Dinero, ropa, profesión. ¿Crees que eso es lo que hace que una persona valga algo? No. Pero, entonces, ¿por qué me importaría a mí?, preguntó él. Marta, puedes limpiar oficinas, o puedes ser dueña de una empresa. Puedes tener 20 años o 60. Puedes tener dinero o no tenerlo. Nada de eso cambia quién eres. Y quién eres es alguien a quien quiero conocer mejor. Marta sintió que el pecho se le apretaba. Quería creer en aquellas palabras. Dios, ¿cómo quería? Pero tenía tanto miedo de creer y salir lastimada, de abrirse y ser rechazada, de ser vista y entonces no ser suficiente. Tengo miedo, confesó ella, con la voz quebrándose. Hace tanto tiempo que no.
¿Que nadie? No sé cómo hacer esto. No sé si todavía sé. ¿Hacer qué?, preguntó Miguel gentilmente. Esto. Hizo un gesto vago entre ellos. Sea lo que sea esto. Conversar. Estar con alguien. Ser vista. Miguel sonrió. Una sonrisa triste, comprensiva. Solo necesitas ser tú misma, dijo él. Es solo eso. No necesitas ser nada más de lo que ya eres. Se quedaron en silencio por un momento. El café se había enfriado. La tostada por la mitad, pero a ninguno de los dos parecía importarle. Cuéntame sobre ti, dijo Marta finalmente. Es lo justo. Tú sabes todo sobre mí y yo no sé nada sobre ti. Miguel rió en voz baja. Está bien, aceptó. ¿Qué quieres saber? ¿Eres casado? Lo fui, respondió él. Me casé joven, a los 23 años. Ella tenía 21. Estuvimos juntos durante 27 años. ¿Qué pasó? Ella murió, dijo Miguel simplemente. Y Marta vio el dolor cruzar su rostro por un segundo. Cáncer. Lo siento mucho, susurró Marta. Yo también, dijo él. Adriana era especial. Teníamos algo bueno, real. Y cuando ella se fue, pensé que me había ido con ella. Pero no te fuiste. No, coincidió él. Me quedé. Y los primeros años solo existía. Trabajaba, comía, dormía, pero no vivía. Hasta que un día desperté y me di cuenta de que ella no querría eso para mí. Que ella querría que yo viviera, de verdad. ¿Y has estado viviendo?, preguntó Marta. Miguel la miró por un largo momento. Lo estoy intentando, dijo él. Por primera vez en mucho tiempo, lo estoy intentando. Había algo en la manera en que dijo eso, algo en su mirada. Y Marta entendió, con un choque de reconocimiento, que él estaba hablando de ella, de esto, de los dos allí, en esa panadería. ¿Tienes hijos?, preguntó ella, cambiando de tema porque aquello era demasiado intenso. Sí, Miguel sonrió, y su rostro se iluminó. Una hija, Camila, tiene 30 años. Es médica. Vive en la capital. ¿La ves seguido? No tanto como quisiera, admitió él, pero hablamos todos los días. Ella es la mejor parte de mí. Marta sonrió también. Sé cómo es. Mis hijos también están lejos. A veces creo que fue lo más difícil, verlos crecer, cambiar y después irse. Es difícil, sí, coincidió Miguel. Pero es lo correcto también. Es señal de que hicimos un buen trabajo. Tienen alas para volar. Sí, acordó Marta en voz baja. Pero la casa se queda vacía. Se queda, dijo él, y había una comprensión profunda en su voz. Se queda muy vacía. Se quedaron conversando por 1 hora más. Marta ni notó el tiempo pasar. Hablaron de todo y de nada. Sobre películas que les gustaban, sobre música, sobre la ciudad, sobre pequeñas cosas del día a día que parecían tontas pero que, de alguna forma, importaban. Y a cada minuto que pasaba, Marta sentía que la armadura alrededor de su corazón se ablandaba un poco. Los muros que había construido, ladrillo por ladrillo, a lo largo de décadas de decepción y soledad, comenzaban a agrietarse. Cuando finalmente salieron de la panadería, ya estaba oscureciendo. Las luces de la calle se habían encendido y había un frío agradable en el aire. «Déjame llevarte a casa», ofreció Miguel. «No es necesario», dijo Marta rápidamente. «Tomo el autobús». «Marta», dijo él gentilmente, «sé que tomas el autobús, pero me gustaría llevarte, si tú me dejas». Ella dudó. Después asintió. Su auto era bonito, un sedán negro, limpio, con olor a cuero y a ese perfume amaderado suyo. Marta dio la dirección en voz baja, esperando que él hiciera algún comentario sobre el barrio, sobre la distancia. Pero él solo encendió el GPS y condujo. El trayecto que a Marta le tomaba 2 horas en autobús, llevó 40 minutos en auto. Comenzaron por el camino. Miguel contando sobre su empresa, sobre cómo había empezado desde cero, construido todo con sus propias manos. Marta escuchaba, fascinada,
intentando no pensar en lo surrealista que era aquello. Cuando pararon frente a su edificio, Marta sintió una mezcla extraña de vergüenza y alivio. Vergüenza del lugar humilde, de la pintura descascarada, de las rejas en las ventanas. Alivio por estar en casa. Gracias, dijo ella, por el viaje, por el café, por todo. Fue un placer, dijo Miguel, y parecía genuino. ¿Puedo verte de nuevo? El corazón de Marta dio un salto. Nos vemos toda la semana, dijo ella, intentando sonar casual. En la oficina. No, dijo él, sonriendo. No en la oficina, de verdad. ¿Puedo invitarte a cenar? ¿El viernes tal vez? Marta abrió la boca. La cerró. Todas las objeciones se acumulaban en la punta de la lengua. No tengo ropa para eso, no sé cómo actuar, la gente va a mirar, esto es una locura. Pero lo que salió fue, está bien. Y cuando Miguel sonrió, aquella sonrisa amplia, genuina, que transformaba su rostro entero, Marta supo que acababa de saltar de un precipicio. Solo no sabía aún si iba a volar o a caer. Los días hasta el viernes fueron una tortura dulce y ansiosa. Marta flotaba entre la euforia y el pánico, entre creer que aquello estaba sucediendo y tener la certeza de que era un error. El martes llamó a Tatiana. «Hija», dijo, intentando sonar casual, «¿todavía tienes ese vestido azul que dejaste aquí?» «¿Qué vestido?», preguntó Tatiana distraída. De fondo, un bebé lloraba. «Aquel azul marino, con mangas, medio elegante». «Creo que sí, debe estar en el armario. ¿Por qué? ¿Vas a algún lugar?» Marta dudó. «Voy a salir a cenar», dijo finalmente. «¿Salir?» La voz de Tatiana se puso más atenta. «¿Con quién?» Un amigo». «¿Amigo?», Tatiana rió. «Mamá, ¿tienes amigos ahora? ¿Desde cuándo?» Había algo en el tono de Tatiana. No era maldad exactamente, pero era desdén. Como si la idea de que Marta tuviera una vida social fuera absurda. «Olvídalo», dijo Marta rápidamente. «No es nada, olvídalo». «No, mamá, perdona», dijo Tatiana, claramente notando el tono herido. «Es que me tomaste por sorpresa. Claro que puedes salir. Quédate con el vestido, úsalo tranquila, te queda bonito». Pero el daño ya estaba hecho. Cuando colgó, Marta se quedó sentada en el sofá con el teléfono en las manos, sintiéndose tonta. «¿Qué estoy haciendo?» Mi propia hija lo encuentra ridículo. Pero el miércoles, cuando entró en la oficina 1507 y Miguel levantó la vista y sonrió, aquella sonrisa que ahora ella estaba empezando a esperar, a anticipar, el miedo disminuyó un poco. «Hola», dijo él. «Hola», respondió ella. «¿El viernes sigue en pie?», preguntó él. «Sí», dijo Marta, y logró sonreír también. El jueves por la noche se probó el vestido de Tatiana. Era sencillo, azul marino, manga 3/4, escote discreto, llegaba a la rodilla. No era nada especial, pero cuando Marta se miró en el espejo, vio algo que no veía hacía años. Una mujer. No solo una limpiadora, no solo una madre, no solo alguien cansada e invisible. Una mujer. Pasó la mano por la tela del vestido, sintiendo la textura suave. Giró levemente, viendo cómo caía. «Todavía se puede», pensó. «Quizás todavía se pueda». El viernes llegó despacio y rápido al mismo tiempo. Marta terminó su turno a las 4:30, pero Miguel había dicho que vendría a buscarla a las 7. Eso le daba tiempo de ir a casa, bañarse, arreglarse bien. Salió del edificio y fue directo a casa en el autobús lleno, con el corazón martillando en el pecho. En casa, se quedó 1 hora bajo la ducha. Se lavó el cabello 2 veces. Se puso crema, desodorante, el perfume barato que tenía guardado hacía años. Se puso el vestido. Se maquilló. Poco, porque no sabía hacer mucho, pero labial, un poco de rubor. Rímel. Cuando estuvo lista, eran las 6:50. Marta se miró en el espejo una última vez. La mujer que le devolvía la mirada estaba nerviosa, asustada, pero también esperanzada. Y era esa esperanza lo que dolía más, porque la esperanza podía romperse.
A las 7 en punto el timbre sonó. Marta bajó las escaleras, el ascensor estaba roto hacía semanas, y salió a la calle. Miguel estaba allí, apoyado en el auto, usando pantalón de vestir negro y una camisa gris de manga larga, sin corbata. Cuando vio a Marta, se enderezó, y la manera en que la miró, como si ella fuera la cosa más bonita que él había visto en mucho tiempo, hizo que le faltara el aire en los pulmones. «Estás hermosa», dijo él simplemente. Marta sintió que el rostro le ardía. «Gracias», murmuró ella. «Tú también estás bien». Él sonrió, le abrió la puerta del auto y partieron. El restaurante era elegante pero no intimidante. Luces bajas, mesas con manteles blancos, música suave de fondo. Marta sintió las miradas de algunas personas cuando entraron. Una mujer negra de 62 años con un hombre negro más joven, bien vestido. Ella sabía lo que estaban pensando, sabía los juicios que estaban haciendo, pero Miguel no pareció notarlo, o si lo notó, no le importó. Se sentaron. Miguel pidió vino. Marta nunca había bebido vino de verdad, solo aquellos baratos de caja, y cuando el camarero sirvió, ella tomó un sorbo pequeño, intentando no hacer muecas con el sabor amargo. ¿No te gustó?, preguntó Miguel, divertido. «Es diferente», admitió Marta. «No tienes que tomarlo si no te gusta», dijo él. «¿Quieres otra cosa?» «¿Yugo? ¿Refresco?» «No, está bien», dijo ella. «Me voy a acostumbrar». Durante la cena, conversaron. Pero había una tensión diferente en el aire ahora. Algo más profundo, más real. «¿Puedo preguntarte una cosa?», dijo Miguel cuando estaban en el postre. «Claro. ¿Por qué aceptaste?», preguntó él. «Esta cena. ¿Por qué dijiste que sí?». Marta puso el tenedor en la mesa y lo miró. «¿Honestidad?», preguntó. «Siempre. Porque hace mucho tiempo que alguien me mira como tú me miras», dijo ella, con la voz baja pero firme. «Hace mucho tiempo que alguien me ve. Y yo había olvidado cómo era eso, ser vista. Y cuando tú me miras, yo recuerdo». Miguel sostuvo su mirada. «¿Y eso te asusta?», preguntó él gentilmente. «Mucho», admitió ella, «porque no sé qué hacer con esto. No sé a dónde va esto. No sé si...». Ella se detuvo. «¿Sí qué?», preguntó él. «Si lo aguanto», susurró ella. «Si aguanto creer y después ser decepcionada de nuevo». Miguel extendió la mano a través de la mesa, despacio, dándole tiempo para que ella se alejara si quería. Pero Marta no se alejó. Ella puso su mano sobre la de él, y cuando los dedos de él se cerraron alrededor de los suyos, firmes, calientes, seguros, ella sintió que algo dentro de ella se rompía, o tal vez se curaba. No lo sabía con certeza. «No puedo prometerte que nunca te vas a decepcionar», dijo Miguel en voz baja. «Soy humano. Voy a equivocarme. Voy a frustrarte a veces, pero puedo prometerte una cosa. Yo te veo, de verdad, y voy a seguir viéndote, no importa lo que pase». Y fue ahí, en aquel restaurante con luces bajas y música suave, con la mano de Miguel sosteniendo la suya, que Marta se dio cuenta de algo fundamental. Ella había vivido 62 años esperando que alguien la viera. Y ahora finalmente alguien la estaba viendo. La pregunta era, ¿ella iba a ser lo suficientemente valiente para permitirlo? Las semanas que siguieron fueron como despertar de un sueño largo y pesado. Marta sentía como si estuviera aprendiendo a respirar de nuevo, de verdad, profundamente, llenando los pulmones con aire que no tenía sabor a resignación. Miguel llamaba todos los días, a veces temprano en la mañana, antes de que ella saliera al trabajo, solo para decir buenos días. A veces por la noche, cuando ella ya estaba en casa, cansada del día, y conversaban sobre nada y todo, hasta que ella empezaba a dormirse con el teléfono en la oreja. Salían al menos 2 veces por semana, a veces a cenar, a veces solo para caminar en el parque, o tomar café, o sentarse en un banco de la plaza y ver la puesta de sol. Y en cada encuentro, Marta sentía que los muros alrededor de su corazón se derrumbaban un poco más, pero con la alegría venía el miedo. Un miedo profundo, visceral,
que la despertaba en medio de la noche con el corazón disparado. Esto no puede ser real. No puede durar. Se va a acabar. Siempre se acaba. Y había otra cosa. La gente estaba empezando a notar. En la tercera semana, la supervisora de limpieza, doña Regina, detuvo a Marta en el pasillo. «Estás diferente», dijo ella, mirando a Marta de arriba abajo con esos ojos pequeños y desconfiados. «¿Te pusiste labial hoy? ¿Y ese perfume?» «Es un crimen», respondió Marta, más brusca de lo que pretendía. «Oye, tranquila». Doña Regina levantó las manos. «Solo me pareció extraño. Nunca te importaron esas cosas. Tal vez me hayan empezado a importar», dijo Marta, y siguió por el pasillo antes de que la conversación continuara. Pero sabía lo que doña Regina estaba pensando. Sabía los cuchicheos que ya debían estar circulando entre las otras limpiadoras. Marta se cree mucho. Se volvió presumida. Se cree mejor que nosotras ahora. No era eso. Nunca había sido eso. Pero era más fácil para ellas creer eso que entender la verdad, que ella simplemente había encontrado a alguien que la hacía querer intentarlo de nuevo. La verdadera tormenta llegó un jueves por la noche. Marta estaba en casa, preparando la cena. Solo arroz y huevo frito, nada especial. Cuando el celular sonó. Era Tatiana, por videollamada. «Hola, hija», contestó Marta, sonriendo. «¿Todo bien?» «Mamá, tenemos que hablar», dijo Tatiana, y el tono de voz ya indicaba que la conversación no sería buena. Marta sintió que el estómago se le apretaba. «¿Qué pasó?» «Rebeca me llamó hoy», empezó Tatiana. «Dijo que intentó llamarte 3 veces ayer y no contestaste. Dijo que andas desaparecida, que casi no respondes los mensajes en el grupo de la familia». «He respondido», dijo Marta, a la defensiva. «No, no lo has hecho, mamá», rebatió Tatiana. «Y no es solo eso. Julián comentó que el otro día te llamó por la noche y dio ocupado por 1 hora». «¿Con quién estabas hablando, mamá?» Marta respiró hondo. «Con un amigo». «¿Qué amigo?» Tatiana entrecerró los ojos. «Mamá, tú no tienes amigos. Nunca has tenido». Las palabras cayeron como piedras. Y lo peor era que eran verdad. Marta nunca había tenido amigas de verdad. Nunca había cultivado relaciones fuera de la familia. Había sido madre, esposa, trabajadora, y solo eso. «Bueno, ahora tengo», dijo ella, intentando mantener la voz firme. «¿Quién es?», insistió Tatiana. «¿Es un hombre? ¿Es eso? ¿Estás saliendo con alguien?» «¿Y si lo estoy?» Marta sintió que la irritación subía. «No puedo. Mamá, tienes 62 años. Sé cuántos años tengo, Tatiana». «No, escucha». Tatiana se pasó la mano por la cara, claramente intentando controlarse. «No es sobre la edad. Es sobre... Mamá, estamos preocupados. Tú no conoces a nadie. De repente aparece un tipo de la nada. Estás cambiando toda, arreglándote, saliendo. ¿Cómo sabemos que él nos está aprovechando de ti?» «¿Aprovechando?», repitió Marta, incrédula. «¿De qué manera?» «No sé, mamá. Dinero tal vez. Tienes la jubilación, tienes ese apartamento». Tatiana interrumpió Marta y su voz salió helada. «Él tiene más dinero del que yo voy a tener en toda mi vida. Él no necesita nada mío, excepto mi compañía, y él parece disfrutar de ella, lo que aparentemente es más de lo que puedo decir de mis propios hijos». Hubo un silencio de shock del otro lado. «Mamá, ¿cómo puedes decir eso?» «Porque es verdad», explotó Marta, y notó que tenía lágrimas en los ojos. «Ustedes llaman 1 vez por semana, cuando llaman, mandan mensajes de buenos días en el grupo. Pero, ¿cuándo fue la última vez que alguien preguntó cómo estoy? ¿Cómo estoy de verdad? ¿Cuándo fue la última vez que a alguien le importó si estoy feliz o triste? Si estoy durmiendo bien, si estoy comiendo bien. Nos importa X». «No, no les importa». Marta estaba llorando ahora, las palabras saliendo en un torrente que no podía contener más. «A ustedes les importa la idea de mí, la madre que está siempre disponible cuando la necesitan. Pero yo como persona, yo como mujer, ustedes ni saben quién soy. Y ahora que finalmente hay alguien que quiere saber, ¿ustedes están preocupados?» «Mamá, no,
Marta se limpió las lágrimas con el dorso de la mano. Yo los crié sola. Renuncié a todo por ustedes. A mi juventud, a mis sueños, a mí misma. Y no me arrepiento, porque los amo. Pero ahora ustedes están grandes, están bien, cada uno con su propia vida. Y yo me quedé aquí, sola, invisible. Y cuando finalmente aparece alguien que me hace sentir viva de nuevo, ¿ustedes quieren quitarme eso también? No queremos quitarte nada, mamá, dijo Tatiana, con la voz quebrada. Solo estamos preocupados. Entonces preocúpate por mi felicidad, dijo Marta más bajo. Y no con lo que los otros van a pensar. Colgó antes de que Tatiana pudiera responder. Se quedó sentada en la cocina, la cena enfriándose en la estufa, llorando hasta no tener más lágrimas. El teléfono sonó media hora después. Era Miguel. Hola, dijo él, y por la voz de ella, inmediatamente preguntó, ¿qué pasó? Y Marta le contó todo. Entre sollozos y palabras entrecortadas, le contó sobre Tatiana, sobre los hijos, sobre el miedo de ellos, sobre cómo eso la hacía sentir. Miguel escuchó todo en silencio, y cuando ella terminó, dijo, voy para allá. No hace falta, voy para allá, repitió él, firme pero gentil. En 40 minutos estoy en tu puerta. Y estuvo. 40 minutos después el timbre sonó. Marta bajó con los ojos todavía hinchados de llorar, el rostro sin maquillaje, el cabello despeinado. Miguel la jaló en un abrazo en cuanto ella salió del edificio. Un abrazo fuerte, envolvente, que la hacía sentirse pequeña pero segura. Ven, dijo él, vamos a dar una vuelta. Caminaron por la calle de su barrio, tan diferente de las calles que frecuentaban juntos. Sin restaurantes elegantes, sin cafeterías acogedoras, solo casas populares, bares en la esquina, el sonido de música urbana saliendo de las ventanas abiertas. ¿Crees que tienen razón?, preguntó Marta después de un tiempo. Mis hijos. ¿Crees que esto es una locura? Miguel dejó de caminar. Se giró hacia ella. ¿Esto qué?, preguntó él. ¿Nosotros dos? Marta asintió, sin poder mirarlo a los ojos. Miguel le puso la mano en la barbilla, gentilmente, y la levantó hasta que ella no tuvo otra opción que mirar. Marta, escucha lo que te voy a decir, habló despacio. Tengo 55 años, ya he vivido mucho, ya amé, ya perdí, ya sufrí, y aprendí una cosa. La vida es demasiado corta para que nos importe lo que piensan los demás. Incluso cuando esos otros son personas a las que amamos. Pero son mis hijos. Y ellos van a entender, dijo Miguel. Con el tiempo van a entender. Pero aunque no entiendan, aunque nunca aprueben, tú todavía mereces esto. Mereces ser feliz. Mereces ser amada. No sé si lo merezco, susurró Marta. Yo lo sé, dijo él con convicción. Y un día tú lo vas a saber también. Se quedaron allí parados en medio de la acera agrietada, gente pasando, un niño jugando a la pelota en la calle, el sonido de bocinas a lo lejos. Y entonces Miguel dijo, tan bajo que Marta casi no lo escuchó, me estoy enamorando de ti. El mundo se detuvo. Marta lo miró, con los ojos muy abiertos, el corazón martillando tan fuerte que estaba segura de que él podía escucharlo. ¿Qué? Me estoy enamorando de ti, repitió él, más alto ahora, más firme. Y sé que es rápido, sé que debes pensar que es una locura, pero es la verdad. Me despierto pensando en ti. Me duermo pensando en ti. Cuando ríes, siento como si hubiera ganado un regalo. Cuando lloras, siento el dolor como si fuera mío. Y no sé qué va a ser esto, no sé a dónde vamos a llegar, pero sé que quiero descubrirlo, contigo. Marta no podía respirar, no podía pensar. Solo podía mirar a aquel hombre que había entrado en su vida de repente y puesto todo patas arriba. Tengo miedo, dijo ella, con la voz temblando. Lo sé, dijo él. Yo también tengo, pero lo enfrentamos juntos. Y entonces, allí en la calle sin gracia de su barrio, bajo la luz amarillenta de las farolas, Miguel se inclinó y la besó. Fue un beso suave, cuidadoso, respetuoso, pero lleno de promesa. Y cuando se separaron, Marta estaba llorando de nuevo.
Pero esta vez no era de tristeza, era de alivio, de esperanza, de algo que ella estaba segura de que había muerto hacía mucho tiempo, pero que aparentemente estaba vivo, palpitante, real. Las semanas se convirtieron en meses. Septiembre llegó con su primavera tímida, los árboles comenzando a florecer, y con ella, cambios. Tatiana llamó una semana después de la pelea. Pidió disculpas. Dijo que había pensado mucho, conversado con su marido, y que él le había hecho ver que estaba siendo injusta. «Solo quiero que seas feliz, mamá», dijo ella con la voz pequeña. «De verdad, y si él te hace feliz, entonces yo te apoyo». No fue perfecto. Rebeca todavía tenía reservas. Julián todavía hacía bromas incómodas. Pero poco a poco, muy despacio, comenzaron a aceptar. Miguel conoció a sus hijos en una videollamada en octubre. Fue extraño y torpe al principio, pero él tenía una forma natural de conversar, de hacer preguntas genuinas, y al final hasta Rebeca estaba sonriendo. «Parece buena gente, mamá», dijo ella después en privado. «Diferente a papá». «Sí», coincidió Marta, «lo es». En noviembre, Marta conoció a Camila, la hija de Miguel. Ella vino a pasar un fin de semana y los tres cenaron juntos. Camila era bonita, inteligente, un poco reservada al principio, pero al final de la noche estaba riendo de las historias de Marta sobre sus hijos. Y cuando se despidieron, abrazó a Marta y le susurró al oído: «Gracias por hacer que mi papá sonría de nuevo». Fue en diciembre que todo cambió. Miguel apareció en el apartamento de Marta en una tarde de sábado. Ella estaba limpiando la casa, usando una camiseta vieja y pantalones cortos, el cabello recogido en una cola de caballo despeinada. «Ven acá», dijo él, «necesito mostrarte una cosa». «¿Ahora?» Ella miró su propia ropa. «Estoy hecha un desastre». «Estás hermosa», dijo él, y era verdad en sus ojos. «Ven». Fueron en auto. 20 minutos después, pararon frente a una casa. No era enorme, pero era bonita. 2 pisos, pintura blanca, un pequeño jardín en el frente. «¿Qué es esto?», preguntó Marta. «Una casa», dijo Miguel, sonriendo. «Estoy pensando en comprarla». «¿Para qué? Tú ya tienes apartamento». «Para nosotros», dijo él simplemente. Marta giró la cabeza tan rápido que sintió un dolor en el cuello. «¿Qué?». Miguel apagó el auto y se giró en el asiento para mirarla de frente. «Marta, estamos juntos hace casi 5 meses. Y yo sé que para algunas personas puede parecer poco tiempo. Pero tengo 55 años. No tengo tiempo para desperdiciar. Y sé lo que quiero. Te quiero a ti. Quiero despertar a tu lado todos los días. Quiero compartir la vida contigo. De verdad». Marta estaba en shock. ¿Me estás pidiendo que vivamos juntos?» «Sí», dijo él, y tomó su mano. «Pero no en mi apartamento, porque queda muy lejos de tu trabajo. Y no en el tuyo, porque es demasiado pequeño para 2. Entonces, una casa nueva. Nuestra casa. Un nuevo comienzo para los 2. Marta miró por la ventana del auto hacia la casa. Era bonita. Parecía acogedora. Parecía hogar. «Yo no puedo pagar la mitad», dijo ella con la voz pequeña. «No te estoy pidiendo que pagues», dijo Miguel. «Te estoy pidiendo que vivas conmigo. Construir una vida conmigo. Eso no tiene precio, Marta». Ella lo miró. A aquel hombre que había aparecido en su vida cuando ella tenía la certeza de que la vida había terminado. Aquel hombre que la veía, que la amaba, que la hacía creer que había segundas oportunidades, incluso a los 62 años. «Sí», dijo ella, y las lágrimas corrieron libres por su rostro. «Sí, quiero». La sonrisa que iluminó el rostro de Miguel fue la cosa más bonita que Marta había visto jamás. En febrero, Marta renunció a su trabajo. Fue aterrador. Había sido limpiadora por tanto tiempo. Aquello había definido tanto de su vida. Pero Miguel tenía razón.
Era hora de recomenzar. Ella no se iba a quedar quieta, eso lo sabía. Empezó a hacer un curso de repostería que siempre había querido hacer. Empezó a cuidar del jardín de la casa nueva. Empezó a vivir. La mudanza fue en marzo. Los hijos de Marta vinieron a ayudar, todos los tres, por primera vez en años juntos. Y ver la casa cobrando vida, con muebles y cuadros y plantas, con la mezcla de las cosas de ella y de Miguel, era como ver un sueño materializándose. En la primera noche en la casa nueva, se sentaron en el porche trasero con copas de vino en la mano, mirando las estrellas. ¿Feliz?, preguntó Miguel. Mucho, respondió Marta. Y era verdad. Una verdad tan profunda que dolía de tan buena. Miguel entrelazó los dedos en los de ella. Te amo, dijo. No era la primera vez que lo decía, pero cada vez todavía hacía que el corazón de ella se acelerara. Yo también te amo, respondió ella, y todavía se sorprendía cada vez que lo decía, porque era real, porque era verdad, porque después de 62 años de invisibilidad, ella había sido vista, y elegida, y amada. 4 años se desarrollaron como páginas de un libro que Marta nunca imaginó que tendría la oportunidad de leer. Páginas llenas de mañanas tranquilas tomando café en el porche, de discusiones tontas sobre qué serie ver, de manos dadas en caminatas por el barrio, de besos robados en la cocina, mientras preparaban la cena juntos. La casa se había transformado en un hogar de verdad. El jardín que Marta cuidaba con tanto cariño, ahora tenía rosales que florecían generosos en la primavera. La cocina olía frecuentemente a pastel. Ella había completado el curso de repostería y ahora vendía dulces por encargo para vecinos y amigos. Un dinero que no necesitaba, pero que le daba orgullo y propósito. Miguel había reducido el ritmo en el trabajo, delegando más, viajando menos. Decía que había trabajado toda la vida y ahora quería tiempo para vivir, tiempo para ellos. Los hijos de Marta habían aceptado completamente a Miguel en la familia. Tatiana visitaba con frecuencia, trayendo a los 2 nietos, Pietro, que ya tenía 5 años, y la pequeña Olivia, de 2. Los niños llamaban a Miguel tío Migue, y se subían a él como si fuera un árbol, arrancándole carcajadas que llenaban la casa. Rebeca había vuelto de la capital el año anterior, terminando la relación que la había llevado allí, y ahora vivía a media hora de distancia. Cenaba con ellos todas las semanas. Y Julián, aunque seguía lejos, venía a pasar vacaciones y feriados largos. Camila también se había convertido en parte de la familia. Visitaba siempre que podía, y había desarrollado una relación especial con Marta. A veces llamaba solo para conversar, para pedir consejos, para compartir historias del hospital donde trabajaba. En aquella tarde de otoño, 4 años después de aquel primer buenos días en la oficina 1507, Marta estaba en la cocina preparando un pastel de zanahoria. Se había convertido en su especialidad, cuando sintió los brazos de Miguel envolver su cintura por detrás. «Huele bien», murmuró él contra su cabello. «Es el pastel», dijo ella sonriendo. «No, eres tú». Marta rió, aquella risa ligera que había aprendido a soltar de nuevo. Se giró en los brazos de él, las manos manchadas de masa, posándose en los costados del cuerpo de él. «Te estoy ensuciando», dijo ella, pero no se alejó. «Tú empezaste», rebatió ella. Miguel la miró de esa manera, aquella manera que todavía, después de 4 años, hacía que el corazón de ella saltara un latido. «¿Sabes qué estaba pensando?», dijo él. «¿Qué? Que deberíamos viajar, un viaje grande, a la costa tal vez, o al norte, quedarnos un mes entero solo viajando, conociendo lugares nuevos». «¿Un mes?». Marta abrió mucho los ojos. «Miguel, nunca he viajado en mi vida, apenas salí de la ciudad». «Lo sé», él sonrió. «Por eso mismo, es hora de que veas el mundo, o por lo menos empezar por el país». Marta miró a aquel hombre que había transformado su vida, que había tomado a una mujer invisible y la había hecho sentirse la cosa más importante del mundo. «Está bien», dijo ella. «Vamos». «¿En serio?». Él pareció sorprendido. «En serio», confirmó ella y se inclinó para besarlo.
dejando un poco de masa de pastel en el rostro de él en el proceso. Él rió, ella rió, y allí, en aquella cocina iluminada por el sol de la tarde, con olor a pastel en el aire y harina esparcida en el mostrador, Marta se dio cuenta de algo fundamental. Ella había sido feliz creyendo que la vida había terminado. Pero estaba equivocada. La vida no había terminado a los 50, ni a los 60, ni nunca terminaría mientras ella estuviera respirando. Porque la vida no era una línea recta con principio, medio y fin. Era una colección de nuevos comienzos, y ella estaba en medio de uno de los más bonitos. Esa noche, después de la cena, después de lavar los platos juntos mientras cantaban desafinadamente con la radio, después de sentarse en el sofá con Marta recostada en el pecho de Miguel, viendo una película a la que ninguno de los dos estaba prestando realmente atención, él dijo, «Gracias». Marta levantó la cabeza. «¿Por qué?» «Por haber dicho que sí», respondió él, «aquel día en la panadería. Por haber aceptado el café. Por haber dejado que yo entrara. Por haber sido valiente incluso con miedo». Marta sintió los ojos humedecerse, pero eran lágrimas buenas, lágrimas de gratitud. «Gracias a ti», dijo ella, «por haberme visto, por haberme mirado cuando el mundo entero había dejado de mirar». Miguel besó la parte superior de su cabeza. «¿Cómo no iba a mirar?», dijo él suavemente. «Eres imposible de no ver, Marta. Siempre lo fuiste. El mundo entero era el ciego». Y fue allí, acurrucada en los brazos de él, escuchando su corazón latir firme contra su espalda, que Marta finalmente entendió. Ella no había sido salvada por Miguel. No era esa la historia. Ella había sido recordada de quién era por debajo de todas las capas de dolor e invisibilidad. Recordada de que todavía era humana, todavía era mujer, todavía tenía un corazón que latía, y pulmones que respiraban, y piel que sentía. Y entonces había elegido salvarse, había elegido creer, había elegido intentar. Y esa elección había hecho toda la diferencia. Los años siguientes trajeron aún más vida. El viaje a la costa sucedió y fue mágico. Marta vio el mar en tonos de azul que no sabía que existían. Probó comidas que nunca había imaginado. Bailó aunque no sabía bien cómo. Y se sintió joven de una manera que la edad nunca podría quitarle. Camila conoció a alguien y se casó. Marta y Miguel fueron a la ceremonia en la capital. Y Marta lloró cuando Camila, en medio del discurso de agradecimiento, la miró y dijo, «Y gracias a Marta que me devolvió a mi padre con el corazón entero». Tatiana tuvo su tercer hijo. Rebeca volvió a tener novio, esta vez alguien bueno, alguien que la trataba como merecía. Julián fue ascendido en el trabajo y trajo a la familia entera para una semana de visita, y la casa se llenó de ruido y fue perfecta. Y en cada momento, en cada pequeña alegría y cada desafío superado, Miguel estaba allí, firme, presente, mirándola con aquellos ojos que decían, sin necesitar palabras, «Te veo y no voy a dejar de ver». 7 años después de aquel primer encuentro, en una mañana soleada de noviembre, Marta despertó con Miguel ya de pie, preparando café. Ella bajó en bata, con el cabello ahora casi completamente blanco, pero que ella había aprendido a amar, suelto sobre los hombros. «Buenos días», dijo él, y le entregó una taza humeante en las manos. «Buenos días», respondió ella, y se sentó a la mesa de la cocina, mirando por la ventana al jardín que había ayudado a crear. Tenía 69 años ahora. El cuerpo dolía más que antes. Tenía arrugas más profundas, manchas de la edad en las manos, la piel menos firme. Pero cuando miró su propio reflejo en la puerta de vidrio de la cocina, no vio a una mujer vieja e invisible. Vio a una mujer que había vivido, que había amado, que había sido amada. Y eso, se dio cuenta, hacía toda la diferencia. Miguel se sentó a su lado, con su propia taza de café en la mano, y entrelazó los dedos con los de ella. «¿En qué estás pensando?», preguntó él. Marta sonrió. «En cómo la vida es extraña», dijo ella.
en cómo pensé que había terminado. Y en lo equivocada que estaba. Muy equivocada, coincidió él sonriendo también. Y en cómo valió la pena, continuó ella, apretando su mano. Tener miedo y hacerlo de todos modos. Tener dudas y creer de todos modos. Haber vivido una vida entera sintiéndome invisible y finalmente dejar que alguien me vea. Miguel llevó la mano de ella a sus labios y besó los nudillos, uno por uno. Yo siempre te voy a ver, dijo él. Siempre. Y Marta creyó, porque había aprendido. Finalmente, que no se trataba de merecer ser vista. No se trataba de ser lo suficientemente joven, lo suficientemente bonita, lo suficientemente especial. Se trataba de encontrar a alguien que eligiera mirar, y entonces tener el coraje de permitirlo. La vida le había dado 62 años de invisibilidad, pero le había dado también una segunda oportunidad. Una oportunidad de recomenzar, de ser vista, de ser amada. Y ella había agarrado esa oportunidad con las dos manos y no la había soltado más. Y sentada allí, en aquella mañana de noviembre, con el sol entrando por la ventana, y la mano de Miguel sosteniendo la suya, Marta supo, con absoluta certeza, que había hecho la elección correcta. Había elegido vivir, y estaba viviendo. De verdad. Y si tú estás ahí, escuchando esta historia, y sintiendo que tu corazón latió más fuerte, que algo dentro de ti reconoció el dolor de Marta o la gentileza de Miguel, entonces déjame decirte una cosa importante. Esta historia no es solo de ella. Puede ser tuya también. Porque no importa cuántos años tengas, cuánto tiempo haya pasado, cuántas veces hayas sido ignorada o lastimada u olvidada, nunca es demasiado tarde para recomenzar. Nunca es demasiado tarde para creer que mereces ser vista, ser amada, ser feliz. Marta tenía 62 años cuando su vida cambió. 62. Una edad en la que mucha gente cree que todo ya pasó, que no hay nada más que esperar. Pero ella demostró que estaban equivocados. Y si su historia te tocó de alguna forma, si te viste en ella, si sentiste ese dolor de la invisibilidad o esa esperanza del nuevo comienzo, haz algo por mí. Deja un me gusta ahí abajo. Deja un comentario contándome qué sentiste. Suscríbete al canal si aún no estás suscrito, porque quiero traer más historias así para ti. Historias de segundas oportunidades, de amor tardío, de mujeres reales que encontraron el coraje de creer de nuevo. Y sobre todo, recuerda esto: tú existes, tú importas, tú mereces ser vista. Y el hecho de estar aquí, de haber escuchado esta historia hasta el final, ya demuestra que tienes un corazón abierto, un corazón que todavía cree. No dejes que ese corazón se rinda, porque en algún lugar, tal vez más cerca de lo que imaginas, alguien que te mirará y dirá, con palabras o con acciones, yo te veo, y eres exactamente lo que estaba buscando. Quédate con Dios, quédate en paz, y que la historia de Marta te recuerde siempre: nunca es demasiado tarde para ser feliz. Hasta la próxima historia.